En diciembre del 37, Nankín era una ciudad que esperaba algo que aún no podía nombrar. Las tiendas cerraban, los refugiados llegaban y todos sentían que lo próximo no era sobrevivir. Hoy contaremos lo que sucedió cuando el ejército japonés entró a la capital de China y colapsaron la disciplina, la contención y la humanidad. Exploraremos el camino a Nankín, el caos de su caída y 6 semanas de asesinatos y terror. Hablaremos de los civiles atrapados, las mujeres atacadas y los pocos extranjeros que intentaron frenar la violencia sin éxito. No es solo sobre la guerra, es sobre el miedo convertido en política, la crueldad tolerada y gente común obligada a sobrevivir lo impensable. Esta es la masacre de Nankín y por qué sigue siendo importante recordarla. La historia y la guerra son brutales, y esta no es la excepción. Así que si puedes, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Camp Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todas las épocas, para siempre. Sí, este es el programa donde me sumerjo en un tema aleatorio de la historia o información que me fascina y trato de entenderlo completamente. Ahora, este programa no sería posible sin que ustedes lo vieran. Gracias a todos los que comentan, ven el video, nos apoyan y mantienen viva la pasión. También mando un gran saludo y agradecimiento a un querido amigo. Es muy amable y uno de los mejores hombres que conozco. Mi amigo Giristos Papadopatos es nuestro hijo todo Giristos. Te di una oportunidad. No es necesario que sigas, ¿ok? Menos hoy que hablamos de algo tan terrible. Ahora, déjenme decirles de entrada, este no va a ser nuestro programa alegre de siempre. ¿De acuerdo? Muchas veces entro a esta carpa y solo bromeo con mis amigos, ¿sí? Simplemente repasamos la historia y diferentes agujeros de gusano locos. Y ya sabes, exploramos información diferente que encuentro en internet. Y el tema de hoy es un poco más morboso que eso. Así que, en aras de la reverencia y de tratar de ser una buena persona, limitaré los chistes al máximo y prometo no reírme ni una vez, ¿de acuerdo? David, exacto. Muchas gracias. Todos estamos de acuerdo, nada de risas, a menos que pase algo gracioso. En ese caso, nos reiremos un poco, pero voy a tratar de mantenerlo reverente y voy a intentar ser un buen tipo ahora mismo. Déjenme decirles de entrada, no soy historiador. ¿De acuerdo? No soy un erudito en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Solo soy un aficionado que realmente ama aprender sobre, específicamente, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad, toda la historia. Bien, así que haré mi mejor esfuerzo. Solo quería dejar eso claro. Si hay algo que se me pasó, por favor no duden en dejar un comentario. Corríjanme. No soy inmune a ser corregido. Me encantaría saber la verdad y la información real. Además, tampoco hablo mandarín. Así que si llego a pronunciar mal alguna palabra, les pido una disculpa. Primero comenzaremos con la ciudad de Nankín. Muchos la llaman Nankín, como la pronunciaban estadounidenses y angloparlantes alrededor del 37 y 38, cuando ocurrió la atrocidad. Antes de tener una transliteración completa del mandarín al inglés, la llamaron Nankín. Así quedó en la historia. Ahora la llamamos por su nombre correcto en mandarín, Nankín, y así la usaré. Entonces, ¿dónde comienza todo? Va a haber mucho contexto aquí, pero empezaremos en el 37, ¿de acuerdo? Hay una guerra entre China y Japón que ya había arrasado con grandes partes del país. Y Nankín, que en ese entonces era la capital, fue la siguiente en el camino de la guerra. Y para las personas que vivían ahí, no se sentía como el inicio de una atrocidad histórica, se sentía como la vida diaria, volviéndose poco a poco desconocida. Para ese invierno, todo empeoró. Las tiendas cerraban antes y los padres mantenían a sus hijos en casa por las explosiones cercanas. Y refugiados llegaron de toda la ciudad a esta ciudad de Nankín, con historias que incomodaban mucho a la gente, aunque intentaran no hablar de ello. Las calles se vaciaban un poco más cada día. Algunas familias intentaron irse solo con lo que podían cargar, preparándose para una amenaza inminente que no sabían cómo sería. Algunos se quedaron por no tener a dónde ir, incluso residentes de siempre. Personas que vivieron los años difíciles de diferentes guerras y conflictos que habían ocurrido en la región, empezaron a sentir que algo mucho peor se avecinaba. Nankín, entonces llamada la capital del sur. Similar a Pekín, ambos usan el sufijo jing, que significa ciudad o capital.
Este era un lugar pacífico, lleno de escuelas y mercados, y gente común viviendo vidas normales a mediados del siglo XX. Conforme avanzaba diciembre, la ciudad estaba en pausa y todos esperaban la amenaza inminente. Nadie en la ciudad veía lo que se venía, aunque las señales estaban presentes. Así que la invasión de Japón a China comenzó en julio del 37 y fue rápida y despiadada. El ejército japonés pensaba tomar China antes de que el mundo reaccionara. El mando japonés aplicaba una táctica simple y brutal: golpear fuerte, romper resistencia y forzar la rendición china mediante el miedo. El terror era su arma principal. Mientras tanto, China estaba luchando al borde del colapso. El país estaba dividido entre los nacionalistas del KMT, el gobierno de China y los comunistas. Los rivales de siempre y sus ejércitos mal entrenados fueron superados por la moderna maquinaria de guerra japonesa, liderados por Chiang Kai-shek, jefe de las fuerzas nacionalistas chinas. Sabía que no podía ganar de frente, así que eligió intercambiar territorio por tiempo, básicamente, y simplemente retirarse hacia el interior e intentar extender a Japón lo más posible y alargar la guerra tanto como pudiera. Básicamente, desgastando hasta, ya sabes, simplemente detenerse en un punto que Japón no pudiera sostener. Pero esa decisión tuvo un costo brutal. Ciudades enteras y millones de civiles simplemente fueron dejados atrás. Shanghái cayó en noviembre tras 3 meses de combate brutal, convirtiendo la ciudad en un cementerio. Las tropas chinas resistieron mucho más de lo esperado. Sin embargo, este valor no bastó para enfrentar la artillería y el poder aéreo de Japón. Cuando las líneas finalmente colapsaron y los sobrevivientes se dirigieron al oeste hacia Nankín, simplemente exhaustos y sin llevar nada más que sus armas, y básicamente solo los recuerdos de lo que habían vivido. Los refugiados los seguían detrás en oleadas. Algunos caminaban, otros subían a trenes o camiones, y las familias quedaban separadas, llevando solo lo que podían antes de huir. Contaban sobre ciudades en llamas, cuerpos en las calles y lugares desaparecidos. Algunos alcanzaron Nankín, pero la mayoría no llegó. El gobierno chino sabía lo que se avecinaba. Chiang ordenó defender Nankín, pero ya había iniciado el traslado de la capital a Chongqing, llevándose funcionarios clave y gran parte del gobierno. Lo que dejó atrás fue solo confusión: generales sin una dirección clara, soldados sin ninguna coordinación y civiles prácticamente sin protección. Después el general Tang Shangxi quedó a cargo con unas 100.000 tropas. La mayoría estaba exhausta, hambrienta y mal armada tras la masacre en Shanghái. Mientras tanto, el ejército japonés avanzó con velocidad y furia y se acercó a la ciudad tan rápido como pudo. Y para principios de diciembre, todos dentro de Nankín básicamente entendían lo mismo, que el final básicamente ya estaba aquí. Las murallas de la ciudad, construidas por el emperador Hongwu, fundador de la dinastía Ming, que habían protegido Nankín durante siglos, ahora se habían convertido en una prisión, básicamente. Y para diciembre, las fuerzas japonesas rodearon toda la ciudad por 3 lados, dejando solo el río Yangtze, el río más largo de China, que básicamente formaba el borde norte de la ciudad como la última posible ruta de escape. El general chino Tang Shangzi prometió luchar hasta el final, pero su ejército en la ciudad ya se desmoronaba. La comunicación se perdió, las líneas de suministro desaparecieron y unidades quedaron aisladas, luchando solas, sin órdenes ni esperanza. En diciembre, el pánico reinó. Tang ordenó la retirada oficial, pero la orden llegó tarde y se difundió lentamente. Algunas tropas ni siquiera escucharon la orden o recibieron mensajes contradictorios, y la confusión rápidamente se convirtió en caos. Los soldados simplemente abandonaron sus posiciones y corrieron hacia el río, desesperados por escapar. Antes de que las fuerzas japonesas cerraran el cerco, la retirada fue una masacre. Miles de soldados y civiles se agolparon en las salidas estrechas, mientras la artillería bombardeaba desde atrás. La gente empujaba y gritaba, y los hombres eran pisoteados mientras intentaban salir. Las familias fueron aplastadas. Era un caos absoluto. Quienes lograron cruzar llegaron a la orilla del río y vieron que estaba desbordado, con miles esperando botes que no llegarían, así que algunos soldados se quitaron el uniforme y trataron de mezclarse con la multitud. Algunos saltaron al río helado y murieron ahogados. Pocos lograron subir a los botes, dejando al resto atrás. Lo que debía ser una retirada organizada o rendición diplomática colapsó en una noche de confusión y pánico. El 13 de diciembre de 1937, el ejército japonés entró a Nankín,
ya sin defensores. Sus fuerzas estaban confundidas o desertaron, sin liderazgo, solo muros y civiles atrapados. Así que mientras el mando chino escapaba de la ciudad, un pequeño grupo de extranjeros decidió quedarse. Sabían exactamente lo que se avecinaba, pero aún así se quedaron. En el centro del grupo estaba Juan Rob, empresario alemán que vivió años en Nankín. Él trabajaba en Siemens y controlaba todas las operaciones de la empresa en Nankín, donde vivió por décadas. También fue miembro del partido nazi. Lo llaman uno de los mayores humanitarios del siglo XX y el buen nazi de Nankín. Según él y sus fuentes, se unió al partido nazi por razones prácticas, como conseguir fondos para la escuela sino-alemana. Creía que la alianza Alemania-Japón protegería a los civiles. Junto a él estaban misioneros, doctores y profesores estadounidenses, como Minnie Batran, quien dirigía el colegio Ginling para mujeres y básicamente se negó a abandonar a sus estudiantes. El doctor Roberto Wilson, cirujano nacido en Nankín de padres misioneros, regresó tras estudiar medicina en Harvard y hablaba mandarín fluido. Juntos crearon la Zona de Seguridad Internacional. Esta era un área designada para proteger a los civiles de la violencia de aproximadamente 1,5 millas cuadrada en el lado oeste de la ciudad. Incluía el Colegio Ginling, el Hospital Universitario y la Embajada de Estados Unidos. Colocaron banderas y pancartas visibles desde el aire para marcar las fronteras y enviaron cartas a los comandantes japoneses pidiendo que consideraran la zona neutral. Permitieron la entrada a todos, familias, soldados heridos y niños solos, sabiendo que las multitudes serían interminables y su protección débil. Pero lo hicieron de todos modos. Ya habían escuchado advertencias e historias de Shanghái, de bombardeos anteriores, de la gente que llegaba a la ciudad, y sabían exactamente qué tipo de ejército venía en camino. Y aún así, se quedaron. No eran soldados ni políticos, solo personas comunes que se negaron a dejar a sus estudiantes, empleados o vecinos en la ciudad. Solo buscaban conservar algo de humanidad ante el inminente infierno en la tierra. El 13 de diciembre de 1937 al amanecer, las tropas japonesas entraron en la ciudad y ocuparon las posiciones abandonadas por los soldados chinos en retirada. Sus uniformes sucios y rostros agotados mostraban meses de combates, mientras sus comandantes no los contenían. Lo que llegó a Nankín esa mañana no fue un ejército disciplinado haciendo una operación técnica. La ira se desató sin límites y la violencia inició al instante. Grupos de soldados iban de casa en casa, puertas pateadas, gente arrastrada afuera, disparos y gritos llenaban los callejones, antes silenciosos por generaciones. Había incendios y saqueos por todos lados, las casas se incendiaban con familias dentro. Al anochecer, el cielo seguía naranja y un humo espeso cubría la ciudad, que se destruía en tiempo real. Las familias corrían a la zona segura, abrazando a sus hijos y cargando a sus padres o abuelos, dejando todo atrás. Y algunos lograron pasar por las puertas, otros fueron atrapados en los caminos y les dispararon o los golpearon hasta la muerte donde cayeron. El ejército japonés no entró a Nankín como conquistadores, sino como hombres que ya no veían humanos frente a ellos. La disciplina se perdió y la compasión desapareció. Ese día, Juan Rob recorrió la ciudad intentando comprender la devastación. En su diario escribió: «Cada 100 o 200 metros nos encontrábamos con cadáveres. Los japoneses recorrían la ciudad en grupos de 10 a 20 saqueando tiendas. Si no lo hubiera visto, no lo creería». Rob vivió 30 años en China, presenció hambrunas, disturbios y guerras. Era nazi, pero nunca vio algo así. Nankín no era conquistada, sino destruida, y esto apenas comenzaba. Las matanzas continuaron semanas y las tropas japonesas reunieron a miles de chinos. No importaba quiénes fueran, soldados que se habían rendido, civiles que nunca habían tocado un arma, adolescentes que apenas entendían lo que estaba pasando, ancianos que apenas podían mantenerse en pie. Si parecías que podrías haber sido un soldado, te llevaban y te hacían marchar hacia campos abiertos, orillas del río, terrenos baldíos a lo largo del río Yangtze, cualquier espacio lo suficientemente grande como para albergar a cientos a la vez, y entonces comenzaron las ejecuciones. A veces, ametralladoras atravesaban filas enteras de prisioneros de una sola vez, simplemente cuerpos cayendo en fosas comunes o rodando hacia el río para dejarse llevar corriente abajo. A algunos hombres los ataban a postes y los usaban para prácticas de bayoneta, apuñalándolos repetidamente. A otros les rociaban gasolina y los quemaban vivos. La matanza fue tan brutal, y hubo tantos cuerpos que era imposible acordar el número real de víctimas. La mayoría de los historiadores cree que hubo más de 100,000 muertos,
aunque China reconoce oficialmente 300.000. A orillas del río, en la garganta Strawstring, los hombres, atados de manos, miraban cómo los de adelante caían bajo las balas. Solo sabían que ellos seguían y suplicaban. Gritaban por sus familias, rezaban, y detrás de sus voces solo se escuchaba el estallido de los rifles, los golpes de las bayonetas y el chapoteo de los cuerpos cayendo al río. Los oficiales japoneses observaban fumando cigarrillos, sin mostrar piedad. Sacaban y mataban en el suelo a soldados heridos del hospital. A otros que se rindieron bajo banderas blancas, haciendo todo lo que exigían las leyes de la guerra, los llevaron a campo abierto y los fusilaron de todos modos. No existían reglas para proteger a prisioneros, soldados rendidos ni civiles. Incluso el general Matsui Iwani, comandante japonés, admitió días después: «Mis hombres han hecho algo muy malo y lamentable». Pero para entonces la violencia ya había cobrado vida propia. Ninguna disculpa, susurrada, gritada o oficial, logró detener lo que ya había iniciado. La violencia contra las mujeres fue la más brutal de la masacre. Los soldados japoneses las buscaban en casas y calles, arrastrándolas afuera sin importar su edad. Suplicar no servía y resistirse empeoraba todo. Varias fueron agredidas o asesinadas, otras llevadas a cuarteles o estaciones de consuelo donde seguía el abuso. Las mujeres eran atacadas en todas partes, a menudo por muchos soldados, y muchas fueron asesinadas o mutiladas de formas indescriptibles. Por eso suele llamarse la masacre de Nankín. Por el bien de YouTube y para no ser eliminados, seguiremos llamándolo la masacre de Nankín. Por eso existe ese término. Li Yujing, embarazada de 7 meses, intentó defenderse de soldados que entraron a su casa. La apuñalaron 7 veces y la dejaron morir. Milagrosamente, ella sobrevivió, pero perdió a su hijo en el proceso y llevó las cicatrices, tanto físicas como emocionales, por el resto de su vida. Se volvió de las pocas mujeres que hablaron públicamente sobre lo ocurrido. Jia Shukin tenía 8 años cuando los soldados entraron a su casa. Asesinaron a los padres y 4 hermanos de Xia frente a ella. A ella y a su hermana menor las apuñalaron y dejaron entre los cuerpos. Xia sobrevivió, pero su hermana de 1 año no. Se arrastró entre los cadáveres de su familia y cargó ese recuerdo por años. Durante años dentro de la zona segura, muchos Batrán lucharon desesperadamente para contener esta pesadilla. El colegio Jinling, diseñado para cientos, llegó a albergar a 10.000 mujeres y niños. Batrán se plantaba en las puertas, impidiendo que los soldados se llevaran mujeres. Ella sabía qué pasaría si entraban a la fuerza, así que los amenazaba, abofeteaba y empujaba. Hizo todo lo posible y salvó a miles, pero las que no pudo salvar la atormentaron siempre. Una entrada de su diario capturó un momento que jamás olvidó. Ella escribe: «Nunca olvidaré la escena de personas arrodilladas al borde del camino, el viento quejumbroso y los lamentos miserables de las mujeres que estaban siendo llevadas». El sufrimiento continuó para las mujeres sobrevivientes, quienes cargaron en silencio ese trauma tras la partida de los soldados. En una sociedad donde la vergüenza recaía en la víctima y su familia, no en los agresores. Algunas se suicidaron, otras ocultaron tanto los recuerdos que ni sus hijos conocieron la historia. Durante décadas, el silencio se convirtió en una herida propia que estaba completamente oculta, pero nunca sanó. Incluso en las zonas seguras no era realmente seguro. Solo una frágil y extraña isla custodiada como refugio relativo. Cubría unos 4 kilómetros cuadrados y ofrecía mejores oportunidades de sobrevivir que las calles fuera, pero la protección siempre fue precaria. En el peor momento de la masacre, más de 100.000 personas estaban hacinadas en un área similar o un poco mayor que Central Park. Y las familias simplemente dormían hombro con hombro, en salones de clase, en balcones, en escaleras, en cualquier lugar donde cupiera un cuerpo. Los pasillos eran dormitorios, los patios eran simplemente refugios públicos, y la gente simplemente se acostaba en las aceras, envueltos en cobijas tratando de sobrevivir. Cada noche fría, la comida escaseaba, el agua era insuficiente y las enfermedades se propagaban entre la multitud. Los niños lloraban por hambre o pesadillas, y los ancianos caían por agotamiento. Afuera de las frágiles fronteras, los disparos y gritos recordaban a todos lo que les esperaba. Más allá de las banderas, se suponía que el ejército japonés debía respetar la zona de seguridad, pero por supuesto no lo hicieron. Los soldados se colaban por la noche para llevarse a las mujeres. Irrumpían durante el día, buscando soldados chinos escondidos entre los civiles.
Entraban cuando querían, en realidad. Y los extranjeros solo podían interponerse en su camino, mostrando documentos y simplemente suplicándoles diplomáticamente, diciendo, es ilegal que hagan esto. A veces lograban que algunos soldados retrocedieran, otras solo observaban impotentes cómo las víctimas eran sacadas de la zona neutral, gritando. Rob escribió numerosas cartas a los oficiales japoneses, describiendo los ataques y pidiendo protección. Recibió respuestas amables y promesas vacías, y eso fue todo. El doctor Roberto Wilson trabajó casi sin parar en quirófanos improvisados, usando los pocos suministros y personal que tenían, y a veces operando incluso sin anestesia adecuada. Registró detalladamente las muertes por falta de herramientas o medicamentos. Los misioneros repartieron comida, construyeron baños y trataron de evitar el colapso por la cantidad de gente en la zona. Hicieron todo lo que pudieron, pero nunca fue suficiente. Las oraciones no tuvieron respuesta. El sufrimiento continuó y hasta los extranjeros más fuertes comenzaron a quebrarse ante lo que presenciaban. A principios de enero, Nankín apenas parecía una ciudad. Parecía algo sacado de una pesadilla. Los cuerpos simplemente yacían donde la gente había caído semanas antes, simplemente congelados en el invierno, fríos, intactos, porque ya no quedaba nadie para enterrarlos, y no había lugar donde ponerlos, incluso si los hubiera habido. Perros callejeros llegaban, manadas literalmente alimentándose de los muertos. Los edificios eran solo cascarones vacíos ennegrecidos por el fuego, el interior completamente saqueado y despojado. Los sobrevivientes vagaban como sombras por el paisaje. Algunos buscaban a sus familias que jamás serían halladas. Algunos volvieron a sus antiguos hogares y miraron las ruinas, intentando comprender cómo todo desapareció tan rápido. Buscaban comida en tiendas quemadas y se refugiaban en esquinas de edificios destruidos para protegerse del viento. Vivían como zombies, solo sobreviviendo porque no tenían nada más. El río Yangtze arrastraba cuerpos por millas, llegando a orillas lejanas. El aire olía a descomposición, humo e incendios. Parecía que nunca se apagaban. En medio de esta pesadilla, algunos extranjeros en Nankín documentaban todo, fotos, diarios y grabaciones antiguas, intentando registrar lo ocurrido. Aunque parecía no haber esperanza, sus notas luego serían pruebas. Entonces sentían que solo gritaban al vacío. En la zona de seguridad, la vida era difícil. Los niños ya no jugaban y los adultos solo hablaban lo necesario. La gente estaba tan cansada que ni las emociones básicas podían sentir. Todos estaban entumecidos y cerrados emocionalmente. Después de semanas de violencia y dolor sin descanso, la masacre no terminó porque alguien mostrara misericordia. Terminó porque la violencia finalmente simplemente se extinguió por sí sola. A finales de enero y en febrero, los comandantes japoneses retomaron control de sus tropas. Aunque las ejecuciones bajaron, la violencia seguía. Los asesinatos continuaron hasta febrero y las atrocidades solo terminaron a finales de marzo, al establecerse un gobierno. El saqueo bajó porque ya casi no quedaba nada, y aunque siguieron los asaltos, fueron menos frecuentes. La presión externa sobre China empezó a importar. En ese momento, los reporteros extranjeros en Nankín enviaban cartas, telegramas y diarios describiendo lo que veían. Y finalmente los periódicos occidentales empezaron a publicar la historia, sorprendiendo a lectores de todo el mundo. Los gobiernos empezaron a prestar atención. Japón lo negó, pero las pruebas aumentaban y algunos oficiales japoneses notaron que la masacre se volvía un escándalo mundial. Se emitieron órdenes para controlar a las tropas, pero para los sobrevivientes el sufrimiento continuó tras las matanzas. Quiero decir, toda la economía de la ciudad se había colapsado, la comida era escasa si es que había, y las enfermedades se propagaban rápidamente en el frío y entre los escombros. En los refugios, las familias revisaban las listas de muertos, esperando un milagro que casi nunca llegaba. Reconstruyeron sus vidas desde cero, cargando un trauma sin palabras. En la zona de seguridad, los extranjeros pasaron de sobrevivir a recibir ayuda a largo plazo. Ayudaron a los refugiados a volver a sus hogares y crearon cocinas, clínicas y escuelas improvisadas. Y continuaron documentando todo. Relatos de testigos, diarios, fotografías, porque sabían que el mundo necesitaba ver las pruebas. Entendían una cosa con mucha claridad. Lo que sucedió en Nankín no podía permitirse que desapareciera en el silencio. La rendición de cuentas ocurrió tras la derrota de Japón en 1946. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente reveló todo lo ocurrido en Nankín con evidencia abrumadora. Fotos, testimonios de sobrevivientes y confesiones. Soldados japoneses incapaces de vivir con la culpa de sus actos.
Algunos veteranos, al permitírseles hablar, admitieron todo. Una antigua organización militar japonesa, al no poder refutar las acusaciones por la evidencia interna, emitió esta declaración. Cualquiera que sea la gravedad de la guerra o las circunstancias especiales de la psicología de la guerra, simplemente nos quedamos sin palabras. Ante esta matanza ilegal, solo pedimos una disculpa al pueblo de China. Llegó décadas tarde y no representó a todos. Varios soldados guardaron silencio y algunos negaron la masacre hasta el final. Varias personas dijeron la verdad y crearon un registro preciso. Los sobrevivientes chinos testificaron y contaron sus experiencias. Relataron familiares asesinados ante ellos, el terror en zonas seguras y crímenes en las calles. Aunque sus voces eran tranquilas, el dolor se sentía. Testigos occidentales confirmaron sus relatos y sus diarios sirvieron de evidencia. Las fotos mostraron lo que el ejército japonés pensó que nadie vería. Sus testimonios hicieron imposible negar los hechos. Los extranjeros que salvaron vidas en el 37 ahora ayudan al mundo a entender la verdad. Al final, 7 líderes japoneses fueron ejecutados por crímenes de guerra. El general Matsui Iwani y el ministro Koki Hirota fueron perseguidos por las masacres en Nankín. Muchos pensaban que la responsabilidad debía ser mayor, pero el tribunal solo podía hacer hasta cierto punto y, aunque fue justicia, no reparó el daño causado. En Nankín existe un salón conmemorativo para las víctimas de la masacre, un gran complejo que recibe millones de visitantes, incluidos estudiantes chinos que acuden cada año a aprender. Turistas recorren en silencio, mientras familias de sobrevivientes observan las exhibiciones. Recuerden que adentro hay fotos y testimonios realmente difíciles de ver y escuchar, y objetos recuperados de las fosas comunes como huesos, ropa y pertenencias personales. Investigadores llevan décadas intentando identificar a las víctimas y grabar sus nombres para que no sean olvidados. Es parte museo, parte cementerio, y en realidad es simplemente un lugar para asegurarse de que el mundo no pueda olvidar esta atrocidad. Los sobrevivientes, que llegaron a tiempos modernos, dieron entrevistas, hablaron en escuelas y grabaron sus historias. Sus hijos y nietos siguieron luchando para mantener Nankín 37 en la memoria mundial. Saben lo fácil que la negación entra y lo rápido que la gente olvida lo que no vio. Rob Botrin, Wilson y otros extranjeros que permanecieron son considerados héroes en China. Sus nombres están en monumentos, sus diarios se enseñan y son recordados. Por una razón simple, se quedaron cuando eso lo era todo y pudo costarles la vida. Pero para muchos, sus vidas no fueron fáciles. Después de Nankín, Minnie Batran regresó a Estados Unidos en mayo de 1940, completamente destrozada emocionalmente. Exactamente un año después, el 14 de mayo de 1941, se quitó la vida. John Robb volvió a Alemania e intentó contarle al mundo. Su vínculo con el partido nazi y su testimonio sobre crímenes japoneses lo volvieron sospechoso para los aliados. Murió pobre en casa en el 50, casi olvidado hasta que su nieta publicó sus diarios años después. El doctor Roberto Wilson soportó lo que presenció, testificó en el Tribunal de Tokio y su diario mostró al mundo el sombrío registro de las atrocidades. Finalmente murió en el 67. La masacre es prueba de lo que sucede cuando la disciplina colapsa, cuando el racismo se convierte en política, cuando los individuos entregan su conciencia a la multitud y a la turba. Demuestra lo delgada que es la línea entre la vida diaria y la masacre, y cuán rápido la gente común puede cometer actos de violencia inimaginables. Pero también revela otro aspecto de la naturaleza humana en esa oscuridad. Algunos se negaron a ignorar, otros a participar, y algunos arriesgaron su vida por desconocidos. Su valentía no borra el horror, pero es importante, sobre todo para quienes sobrevivieron gracias a ellos. La lección de Nankín no es sobre Japón o China, sino sobre cómo actúan los humanos cuando se rompen las restricciones y las decisiones que toman algunos. Incluso entonces, crueldad y compasión suceden juntas en la misma ciudad y invierno. Ambas historias son reales y deben recordarse. Los muertos de Nankín no pueden hablar y casi no quedan sobrevivientes, pero su memoria sigue en museos, películas y libros, y, al final, en la mente de quienes se niegan a olvidar esta atrocidad. Recordar duele y es difícil investigarlo y hablarlo. Es importante no culpar ni etiquetar a las personas como malvadas o víctimas, sino entender lo que implica olvidar. Llegó a Nankín en diciembre del 37,
y trajo 6 semanas de quizá la peor atrocidad vivida, una de las peores atrocidades que sin duda se vivieron en el siglo. Ese invierno terminó y la ciudad se reconstruyó y la vida volvió. Pero la sombra nunca desaparece por completo y permanece en nuestra historia como una advertencia y un recordatorio de que la ciudad sobrevive. La memoria permanece y en ella hay esperanza, no de que no vuelva a ocurrir. Pero cuando la historia comience a repetirse, la gente recordará a Nankín y, con suerte, elegirá de manera diferente. Y esa, damas y caballeros, es la historia de la masacre de Nankín. Quiero decir, es un tema pesado, ¿verdad? Sí, no sé, sí pienso en la frase de Mr. Rogers. Él dice, ¿no es Mr. Rogers? Creo que sí. Puedes buscarlo en Google, como ante cualquier atrocidad o cosa terrible. Es como que puedes dejarte consumir por lo malvado que es, y puedes dejar que el dolor y el horror te consuman. Puedes buscar a quienes hacen el bien y contribuir en cualquier atrocidad o mal ocurrido a la humanidad. Siempre hay gente buena, luchando por proteger a los débiles y cuidando a los desfavorecidos. Creo que eso es Mr. Rogers dijo esto. Creo que sí, así que sí. No lo fue. Es una cita muy larga. La cita es, frente a la atrocidad, puedes ser consumido por el horror y la tristeza, bla, bla, bla. Se le atribuye a Gabor Maté, un médico húngaro-canadiense. Amigo, te lo digo, creo que alguien lo dijo. Busca a las personas que ayudan, busca a los que ayudan. Déjame encontrarlo. De niño veía noticias aterradoras y mi madre me decía, busca a quienes ayudan. Siempre habrá personas que ayudan. Eso lo dijo Fred Rogers. Esa no es la primera cita que dijiste. Estaba combinando citas, ¿entiendes mi punto? ¿En serio permitiremos que este momento de reflexión se arruine por su afán de tener la razón? Tienes razón, estoy siendo egoísta. Estamos hablando de la gente de Nankín. Sí, ¿Ves, Christos? Por eso los comentarios te destrozan cada 2 semanas. me disculpo. Bueno, Siempre décadas demasiado tarde, Christos. Yo encontraría muy difícil perdonar a un país después de esto. O sea, ¿cómo no quieres simplemente hacer los pedazos? Después de eso, Bueno, sí los hicieron pedazos. Y me imagino que no, pero ellos no lo hicieron. Pero apuesto a que alguien estaba ahí parado como, ups, sí. No me malinterpretes, una atrocidad no soluciona otra. dos atrocidades. Arreglar una atrocidad. No creo que eso sea cierto. Espera un segundo, pero tampoco es como si lo hubiéramos hecho porque ellos dijeran, oye, queremos defender Nankín. No, pero seguro alguien en el proyecto Manhattan lo mencionó. Luego se lo contó a Oppenheimer, quien se sintió muy culpable. Él decía, no puedo creer que hice esto, y el otro respondía, pero mira lo que hicieron ellos, ¿sabes? Sí, pero no, o sea, obviamente no es eso, pero sí, no sé, es solo que eso es lo peor que he escuchado en mi vida. Sí, no es genial. Es horrible y no sé. Esto es, creo que la gente dirá, oh, Japón, no es Japón. Era Japón, claro, es como Japón, son humanos. Tendemos a deshumanizar a las personas en guerra y conquista, negando que sean seres humanos. Debemos luchar contra eso con todas nuestras fuerzas. Hicimos bien al evitar chistes inapropiados y no ser ofensivos. Es un poco difícil encajarlo. Realmente no pude hacerlo bien. Está bien, eso es una buena señal. O sea, claro, podemos tener un par de risas ahora, justo al final, para la gente que todavía está viendo. Sí, Ligereza. ligereza, ¿verdad? Ligereza. Creo que esa es la moraleja, ¿de acuerdo? Así es como elijo interpretar esta historia, a pesar de que es tan cruel, brutal y malvada. Hay gente buena. Y si tienes una opción y te enfrentas a una circunstancia imposible, intenta ser como el viejo Rob. Intenta ser como el viejo Dr. Wilson. Me pregunto qué pensarán los alemanes de Rob. Bueno, eso es una locura, ¿verdad? Sí, o sea, porque aparentemente se quedó porque era como, oh, soy alemán. Aliados con los japoneses, puedo facilitar un ambiente diplomático aquí. Pero quiero decir, obviamente funciona de alguna manera. Es admirable, estas personas pudieron haber sido asesinadas de inmediato, pero no sé, hermano, no puedo. Me pregunto qué pasa con estos soldados que enfrentan ese dolor. ¿Sabes a qué me refiero? Las víctimas de estos genocidios, si así se les puede llamar. Probablemente sea técnicamente un genocidio, ¿no? O sea, sí, nadie. Siento que no he escuchado a la gente describirlo como un genocidio. ¿Puedes buscar si lo es? No sé si esto sería un genocidio. Pero todo eso para decir. Este tipo de masacres obviamente afecta a las personas que son asesinadas, pero también afecta profundamente la psique de quienes las cometen. Son personas normales las que hacen esto.
Claro, hay psicópatas sádicos en estas operaciones, pero también japoneses comunes que se unen al ejército y son adoctrinados. Les destruyen la psique para que hagan estas atrocidades y luego deben vivir con ello. Sí, los nazis decían que estaban drogados con metanfetaminas y eran parte de eso. No todos, o sea, claro, algunos sí, pero incluso con eso haces cosas bajo los efectos de la metanfetamina y luego sales de eso y piensas no puedo creer que hice eso. Tu memoria sigue ahí, aunque no sea consciente, como que subconscientemente, esas cosas siguen en tu psique y afecta a tu propio país. Como llevar a cabo estos actos inmensos de violencia afecta a las personas que los han hecho. No tanto, pero de alguna manera, definitivamente. Sí, la psicosis es como los soldados japoneses, los empujan con ideas del imperialismo japonés y que otros son subhumanos. Estamos conquistando Asia porque nos pertenece, y ese grito de guerra realmente puede motivar a la gente durante meses, sí, y realmente durante años. Así de directo. Así que supongo que esa es tal vez la lección. Sí, Siempre dicen que estas atrocidades no volverán, pero sucederán otra vez. cuando terminó, en el 38. Técnicamente sí. Así la guerra siguió 7 años más. No hubo represalias ni justicia hasta la caída del Japón imperial en 1945. ¿Cómo es posible que el país que practicaba el sintoísmo también hiciera esto? Hermano, no es una estructura religiosa rígida ni tiene reglas, es más un abrazo espiritual de la naturaleza. ¿Cuánto de la cultura japonesa actual proviene de sus imperialistas? No lo sé. Supongo que esto sí los afectó y la mentalidad de guerrero cambió. Además, la reconstrucción de Estados Unidos en Japón toma fuerza, y al impregnarse de valores estadounidenses, creo que sí cambia las cosas. Como la psique cultural, además de los asalariados que sostienen la cultura japonesa y la economía del país. Según lo que he leído especialmente sobre la rendición japonesa en el 45, sí, hermano, ahora parezco un idiota. No, estás bien. La rendición de los japoneses. En algún momento, en el 45, 46. el emperador sale y da un discurso en el 45. Oh, lo siento. La rendición de los japoneses en el 45 es lo que mencioné. Según la edición, el emperador salió y dio este discurso. Básicamente fue como, oigan, la guerra no ha terminado, solo estamos cambiando nuestra lucha a una lucha económica. Sí. Estos asalariados toman el honor de los soldados para decir que seguirán luchando por medios económicos. Entonces, como resultado, se convierten en una potencia económica y son, ¿qué? La quinta economía más grande del mundo, a pesar de ser una isla pequeña. Ellos y Alemania Occidental, tuvieron un arco de desarrollo muy similar después de la guerra, volviéndose muy avergonzados, pero también expiando sus pecados. Y luego se convirtieron en una sociedad bellamente bien administrada, de gente muy buena. Sí, y mucho, sí, probablemente sea la culpa. También hiciste un video sobre el científico japonés de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llamaba? Lo mencionaste y da un... Sí, solo estoy tratando de pensar en la masacre de Nankín y luego Pearl Harbor. Los japoneses eran unos hijos de puta, eran más despiadados. Sí, esos eran tipos malos, amigo, totalmente descontrolados. Yo no. No sé por qué o cómo, creo que hay como más de eso. De hecho, escuché una teoría interesante, antropológicamente hablando, que por ejemplo, las sociedades que subsisten por el arroz están más integradas culturalmente, mientras que las sociedades del trigo son mucho más como. Enfoquémonos en lo nuestro, desarrollemos nuestros campos de trigo y controlemos todo internamente. Lo que hagas en los tuyos no afecta al mío. Mientras que, por la forma en que se desarrollan los arrozales, es como que si tú arruinas lo tuyo, arruinas lo mío. Así que eso crea una sociedad más colectivista. Sí, Puedo ver, repito, esto es solo teoría antropológica, que hay sociedades más colectivistas. Podría ser tal vez más fácil convertirlas en máquinas, como que literalmente podrías mecanizar un esfuerzo militar, potencialmente a través de, ya sabes, un país asiático y un ejército asiático. Quizás sea más fácil por el ideal colectivista que puedes adoptar. Es más difícil que los estadounidenses digan que luchan por sus compatriotas. Tenemos menos conexión con ser estadounidense que alguien de muchas generaciones. los japoneses no eran históricamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, un país que fue conquistado, o sí, me lo estoy inventando. No lo sé, no creo. Creo que técnicamente. Como que la isla de Japón históricamente es de origen étnico chino. Sí, creo que son Han, creo. ¿Podrías buscar eso en Google? Creo que son chinos Han,
que vinieron de China continental a esta isla. O sea, ni siquiera sé, hace cientos de años. Todavía hay una población indígena en Hokkaido al norte. Pero me pregunto cómo. ¿Cuál es la diferencia? Étnicamente, sí, deberías ver a la gente en Hokkaido, especialmente la población indígena, se ven como indígenas tradicionales. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Tienen la piel más oscura? Piel más oscura. Son casi de aspecto mongol, en comparación con el japonés típico, que es más delgado. Oh, wow, los Ainu. Sí, los Ainu en Hokkaido, En el centro de Hokkaido sí parecen musulmanes. sí, son casi como kazajos o algo así. Tienen piel más oscura, barbas largas y marrones, y sí, eso es interesante. Sí, esos son los japoneses indígenas. Así que pensé que si históricamente habían sido oprimidos y conquistados por otros países, entonces esto es como una especie de retribución, una retribución. Sí, Quiero decir, todos los lugares han sido conquistados, ya sabes, como cuando hablamos de las tribus nativas americanas, y es como que los Ojibwe conquistaron a otra tribu. Ellos ven tan diferentes de... las personas japonesas interesantes étnicamente, quiero decir, no étnicamente, pero son japoneses, son los originales, los Ojes. Sí, y como que obviamente los ojos no son tan rasgados, parecen nativos americanos. Sí, eso es muy interesante. También se parecen un poco a los indios. Sí, es una onda interesante. Pero bueno, esa es la historia y el análisis de Nankín. No pierdan la esperanza, estén del lado de los buenos. ¿Sabes lo que es en tu corazón tratar a la humanidad y a toda la humanidad como sagrada? Esa es, creo, la lección de cómo interpreto el cristianismo. Toda la humanidad es sagrada, y yo siento una profunda pasión por la humanidad. No pierdan eso, ¿de acuerdo? Frente a la atrocidad y el genocidio, busquen a quienes ayudan y únanse a ellos de todas formas. Este episodio morboso de Campamento fue importante. Gracias por sintonizar. Si les gustó, tengo buenas noticias. Hay más episodios sobre la Segunda Guerra Mundial en este canal. Suscríbanse a Campamento Gañón. También están Campamento de Historia y Campamento de Religión para análisis históricos y religiosos. David habló del sintoísmo. Vean el episodio completo en Campamento de Religión. También pueden checarlo en Spotify. Tenemos todos los episodios ahí en el Spotify de Campamento Gañón. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez.